Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Marcas. Les damos la bienvenida a la primera edición de su programa Habla Doc, un espacio pensado exclusivamente en todos ustedes, donde cada semana abordaremos diversos temas sobre salud, prevención y bienestar, y por supuesto estaremos acompañados de nuestros especialistas que estarán absolviendo todas las dudas y consultas que tengan ustedes. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de asma y nebulización en niños. Nos acompaña la doctora Karen Chacaltana. Ella es médico pediatra del Hospital Villa El Salvador. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Me parece muy importante este espacio que nos están brindando a nosotros los pediatras para poder tratar de que las dudas de la población se puedan disipar y podamos ayudarlos a que puedan entender un poquito mejor lo que es el asma y las nebulizaciones en nuestros pequeños, ¿no? Así es. Recuerden también que ustedes también van a poder ser protagonistas de este programa, porque pueden dejar todas sus consultas y comentarios en la cajita de comentarios y posteriormente la especialista estará respondiendo cada una de ellas. Bien, doctora, empezamos. Estuvimos hablando acerca de pronto de algunas cifras, ¿no?, sobre el asma que se tiene acá en la institución. Y notamos que de pronto hay un incremento de casos. Pero de pronto, antes de hablar sobre este tema, ¿nos podría comentar, por favor, para entrar en contexto, qué es el asma? Bueno, vamos a tener que el asma es una enfermedad crónica que va a afectar principalmente las vías respiratorias inferiores, y esto va a causar una inflamación, un estrechamiento a nivel de lo que es la mucosa, y va a producir una dificultad para respirar, ¿no? Entonces, es decir, nosotros vamos a tener que va a haber una dificultad en el paso del aire por estas vías respiratorias, y nuestro paciente no va a presentar toda la sintomatología que viene después, ¿no? ¿Y por qué pasa eso, doctora? Porque en estas cifras justamente que se ha estado viendo, hemos notado que hay cifras realmente que son un tanto preocupantes. Sí, justamente me habían proporcionado la data de los últimos 3 años. En este caso, el 2023, hemos tenido aproximadamente 6.384 casos diagnosticados como asma. En el 2024, una cifra más o menos por ahí, 6.473. Pero para el año 2025 vemos que ya estando a mediados de año, es decir, todavía no terminamos el año, todavía no termina el invierno, y ya estamos con una cifra de 3.803 casos de diagnóstico de asma. Entonces esto es bastante preocupante para nosotros. Y debido a que el invierno que nos está quejando, estamos viendo mucho más incremento de estos pacientes que vienen con crisis asmática. Ahora, no necesariamente estos pacientes vienen con una crisis asmática leve. Estos pacientes ya están llegando con crisis asmáticas moderadas a severas, que incluso requieren la UCI. Pero estos pacientes, estamos hablando de que estos pacientes ya tienen el diagnóstico de asma. Claro. Pero ¿por qué estos pacientes desarrollan asma? ¿Por qué desarrollan esta enfermedad? Bueno, existen diferentes factores, entre los cuales se habla, ¿no? Nos preguntan muchas veces: doctora, mi paciente, toda mi familia sufre de asma. ¿Mi hijo puede estar predispuesto a presentar asma? Y la respuesta es sí. En realidad existe un factor, ¿no?, que es genético. Pero el hecho de que toda la familia presente o tenga el diagnóstico ya de asma, el paciente está con un aumento de riesgo de presentar asma a posteriori, pero no quiere decir que sí o sí lo va a hacer. Por ejemplo, en mi familia, ¿no?, mi cuñado, él tiene asma y toda su familia tiene asma, pero mi sobrina, que ya tiene 21 años, nunca ha presentado en toda su vida ninguna crisis asmática. Entonces, está predispuesta puede tener un aumento de riesgo para presentarlo, pero eso no quiere decir que ella lo vaya a presentar. Entonces, mi mamá, mi papá puede tener asma, pero hay una posibilidad de que yo no la pueda heredar. Sí. Como también que no. Ajá. Entonces, tomando esto en cuenta, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber si realmente, si en algún momento, en alguna etapa de mi vida, me puede dar asma? Bueno, nosotros manejamos lo que es el índice predictivo de asma, que es el IPA.
Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, partiendo, ¿no?, de que, digamos, mi pacientito es un lactante menor de 2 años que ha presentado sibilantes, que ya más adelante le voy a explicar los síntomas. Sibilantes, es decir, ha habido silbido de pecho. En un año ha presentado 3 o más episodios de estos sibilancias, ¿no?, de estas sibilancias. Y estos 3 o más episodios de sibilancias que se han presentado en el año, en menos de sus 3 primeros años de vida. Eso de ahí, asociado a un criterio mayor, en este caso que el papá o la mamá ya tengan el diagnóstico de asma, es predictivo de que más adelante se le pueda diagnosticar asma a este pequeño, más o menos a sus 6, 13 años, que ya puedan realizar una espirometría, ¿no?, que es con lo que se hace el diagnóstico de asma, definitivamente. O otro criterio mayor en este caso son los pacientitos que sufren de dermatitis atópica, es decir, a nivel de la piel, que se le haya hecho el diagnóstico de entre los 2 a 3 años del diagnóstico de dermatitis atópica, también es un criterio mayor para nosotros pensar en que ese paciente a la larga vaya a ser un cuadro de asma. Pero la dermatitis es un tema de la piel, es una enfermedad de la piel. Claro, pero es un criterio mayor que si este paciente lo presenta, es tan igual como que tenga el papá o la mamá que tenga diagnóstico de asma. Y esos son los criterios mayores, pero también existen los criterios menores, que digamos que al paciente se le ha diagnosticado de una rinitis alérgica en los 2 a 3 años de vida, ya tenga el diagnóstico, ese es un criterio menor. Y otro criterio menor puede ser el hecho de que silbe el pecho. Y otro criterio menor es a nivel del hemograma, que nosotros vemos la parte de los eosinófilos, que ya es un poquito más entrar en detalle, pero esos son criterios menores. Entonces nosotros nos partimos de este índice predictivo de asma para nosotros sospechar que ese paciente a la larga vaya a ser asmático, ¿no? Ahora, puede que mi familia de pronto ninguna de las personas tenga asma. Puede que yo también la pueda desarrollar, ¿verdad? Claro, porque no solo existe el componente hereditario, sino también existe factores ambientales, por ejemplo, que estén expuestos a algún tipo de alergeno, ya sea, por ejemplo, ¿no?, el pelo de las mascotas, los ácaros, el polen, el polvo, también inclusive el clima. Y la humedad no le ayuda a estos pacientes. El hecho también de estar expuesto a algún tipo de infección viral, ¿no?, algún tipo de resfriado, también predispone a que estos pacientes hagan una crisis asmática. Y acá comentarte una anécdota, ¿no? Nosotros cuando estamos en la emergencia, a veces hubo una vez que llegó una pacientita con su hijita, y la pequeña desde la puerta ya había un olor bastante intenso, que no me dejas mentir, en la parte cuando nosotros echamos el mentolatum o el Big Vaporub, ya. Entonces, y le preguntamos, ¿no?, señora, ¿por qué acude? No, doctora, yo la veo respirar muy rápido, siento que le silba el pecho, está con una tos bastante persistente y por eso lo traigo. Uno lo examina y al examinar sigue ese olor bastante impregnante, a pesar que estamos con la mascarilla, porque nosotros en la emergencia estamos en todo momento con la mascarilla y se siente. Y a lo que voy es que tanto el alcanfor, el Big Vaporub, el mentolatum, el eucalipto producen que se haga una mayor exacerbación de estas crisis asmáticas. Es por eso que se les recomienda a las madres de que no utilicen esto en los pacientes, porque lo que están haciendo no es ayudarlos, sino colaborando que se genere más crisis asmática y más exacerbación del asma. Porque de pronto en casa uno de los medicamentos más comunes, ¿no?, digamos, es el uso del mentolato, el uso de el eucalipto de repente, sí, y estas cosas. O sea, esta cuestión empeora en todo caso. Empeora, lo exacerba más al asma. ¿Y cómo poder diferenciar de pronto una tos? Porque yo creo que acá en la sala hemos tenido tos en algún momento, ¿no? ¿Cómo diferenciar esto de un asma? Por ejemplo, también muchas personas me preguntan, ¿no?, doctora, ¿cómo yo puedo diferenciar una gripe con una bronquitis, con un asma, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos hacer acá es, el asma normalmente tiene síntomas y signos que, por ejemplo, ¿no?, el paciente presenta silbido al respirar, normalmente al exhalar, ¿no?, cuando botan el aire. Eso es uno. 2, otro es que presentan un dolor tipo opresivo a nivel del pecho, una tos bastante persistente, exigente, que puede ser seca, pero también puede ser productiva con flema.
y además una sensación de falta de aire que nosotros lo conocemos como disnea. Sin embargo, los otros pacientes, los que presentan gripe, los que presentan bronquitis, ellos pueden cursar con síntomas como fiebre. Pueden cursar con fiebre, dolor de garganta, dolor de todo el cuerpecito, dolor de cabeza. Entonces, van a haber algunos signos y síntomas que me van a hacer pensar en que este paciente va más hacia asma o va más hacia una gripe o una bronquitis, ¿no? Pero digamos, la característica más usual de la que uno podría decir en el tema del asma es de pronto la falta de poder respirar del paciente, del niño. Sí, la sensación de falta de aire, que inclusive a estos pacientes los llena de bastante, como que están inquietos, irritables, y los más pequeñitos, ¿no? Se sienten irritables por la falta de aire, y los más grandecitos tienen un tipo de angustia, como que se sienten angustiados, nerviosos por esta misma falta de aire que están presentando, ¿no? Y bueno, obviamente que los signos de alarma, ya para estar pensando también en que el paciente está yendo mal, está con una crisis asmática severa, ya sería, ¿no?, la parte de ver nosotros a nivel de las uñas, a nivel de los labios, a nivel de la piel, verlo morado o azul, ¿no? Y además que el paciente, mientras, digamos, ¿no?, tú le preguntas algo y te responde de manera entrecortada, entonces ahí tú también estás pensando, no, este paciente está yendo mal, tenemos que llevarlo rápidamente a un establecimiento de salud más cercano, no necesariamente al hospital. ¿Para qué? Para que le puedan dar un tratamiento oportuno y podamos evitar de que este paciente llegue a una crisis asmática severa, ¿no? Claro. Y en cuanto al tratamiento, por ejemplo, ¿cómo es el manejo del asma? En cuanto a lo que es el manejo del asma, inicialmente, digamos, ¿no?, el paciente se encuentra con su padre o su madre en la casa, ¿no? Entonces, ven algunos de estos síntomas que ya comenté: dificultad respiratoria, respiración rápida, está exhausto a la hora de respirar. Entonces, el padre lo que tiene que hacer inicialmente es tratar de calmarlo, tratar de decirle, ¿no?, trata de respirar un poco más profundo, más lento. Si ve que esto resulta, y tratar de que no se irrite. Si ve que esto resulta, estamos yendo como que a una crisis leve, que podría esperar todavía un poco para poder llevarlo. El nerviosismo de pronto, eso también tratar de calmar al paciente, no irritarlo, ¿no? Tratar de que se sienta él cómodo, y mientras estamos haciendo estas indicaciones, ¿no?, ya podríamos estar pensando en llevarlo a un centro, obviamente que tiene que recibir una evaluación del médico, ¿no? Entonces, tratar de tenerlo lo más cómodo posible, tratar de llevarlo sentado para que pueda mejorar la parte respiratoria. Llegamos a la emergencia y una vez que lo evalúa el médico, obviamente le va a preguntar todos sus antecedentes de importancia, va a hacer una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico. Vamos a determinar si el paciente estamos frente a una crisis asmática leve, moderada o severa. Si el paciente se encuentra en leve moderada, el paciente puede recibir una terapia tanto inhalatoria o nebulizadora, y a eso quería llegar. ¿De qué depende de utilizar uno u otro? Ya que normalmente me han llegado pacientes también a la emergencia que me refieren, no, doctora, ¿por qué mejor no lo nebuliza? ¿Por qué le quiere mandar inhalaciones? ¿Pero por qué? Lo que pasa, señora, es que él está saturando adecuadamente. Entonces, hay pacientes asmáticos que pueden saturar adecuadamente, ¿no? 98%. Entonces, si el paciente me está saturando adecuadamente, no tengo por qué mandarle una nebulización, porque lo que nos está proporcionando la nebulización, aparte de liberar toda la parte de las secreciones y entregarle el broncodilatador, en este caso el salbutamol, es entregar oxígeno. Esa es la utilidad que nos da más que la inhalación, la nebulización, el oxígeno. Entonces, si lo necesita, si el paciente está saturando menos de 95%, ok, se le nebuliza. Pero si el paciente no requiere oxígeno, no tenemos por qué darle oxígeno, ya que puede ser más bien perjudicial para él. Entonces, esto hay que ver. Ahora, no solo el medicamento es el broncodilatador, que en este caso es el salbutamol, sino también tenemos otros medicamentos que, dependiendo de si estamos frente a una crisis moderada o severa, vamos a utilizar, ¿no? Acá ya tenemos los corticoides vía oral. Si es que el paciente tiene intolerancia vía oral, ya nosotros estamos pensando en darle un corticoide vía endovenosa, o si ya estamos frente a una crisis asmática severa, estamos pensando en otros tipos de medicamentos como el bromuro de ipratropio o el sulfato de magnesio, ¿no?
es decir, hay diversos medicamentos. Existen diversos medicamentos. Del nivel de la crisis asmática que tenga cada paciente. Exacto. Sí, bueno, a veces pasa que de repente las mamás o los papás no se guían muchas veces de la experiencia del vecino, del amigo, y dicen, no, yo necesito que se aplique la nebulización. Ajá, ¿no? sí. Entonces, siempre con la recomendación de los médicos. Bien, tenemos ya una pregunta, doctora Balusté. Dice, un bebé diagnosticado con hipotiroidismo, ¿qué medicamento o tratamiento puede llevar si tiene asma? Bueno, el hecho de que el paciente tenga alguna comorbilidad, como en este caso el hipotiroidismo, nosotros tenemos que tratar de tener en cuenta todos los medicamentos que él está utilizando para que no haya una interacción entre otro medicamento. ¿Ya? Pero el hecho de que tenga hipotiroidismo no quiere decir que no pueda utilizar el salbutamol, que en este caso es el medicamento de elección para la crisis aguda, ¿no? Eso es por una parte. Y por otra parte, si vemos que el paciente no está llevando una adecuada control de su asma, es decir, no está con un asma controlada, nosotros ya podemos estar viendo de que este paciente no tiene una adecuada adherencia al tratamiento. Entonces, tratar de que el paciente se controle en los siguientes meses, y si no llegamos a esto ya podríamos estar pensando en también, si ya hemos agotado todas las posibilidades de tratamiento, derivarlo a un neumólogo pediatra, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por la consulta que nos vienen realizando. Igual pueden seguir dejando sus comentarios o preguntas en nuestra casilla. Bien, también tenemos otra consulta de la señora Sara. Dice, de niña tuve principios de asma. ¿Significa que ahora de grande ya no lo tengo? Ya. Uno piensa que el asma tiene cura, pero se los pongo de esta manera. El asma es, así como la hipertensión o la diabetes, es una enfermedad crónica que no tiene cura, que no existe ningún medicamento avalado de que cure el asma. Entonces, lo que pasa es que está controlado, en el caso de la señora. Entonces, el hecho de que no presente síntomas ahorita es porque la paciente está controlada, pero no quiere decir que se haya curado de asma. Digamos, puede que la paciente, o acá la señora en este caso, no esté utilizando medicamentos y ella de pronto asuma, bueno, ya me curé del asma. Pero no, si es que le han diagnosticado como tal asma, que es mediante una espirometría, ¿no? Le han dicho el neumólogo, en su defecto el pediatra, cuando ella era pequeña, que sí tenía asma, y mediante la espirometría se definió de que tenía asma. Entonces la paciente, si ya no presenta al momento síntomas, uno es porque cuando uno crece también toda la parte de la vía aérea se asimila mejor, la parte de las secreciones, ya no hay tanto broncoespasmo, pero el hecho de que ella ahorita no presente ningún síntoma no es que se haya curado de asma, sino que está controlada. Es decir, no tiene ningún alergeno que esté provocando ahorita que se reactive esa asma, o simplemente ella está adecuadamente yendo a sus controles, o si es que en algún momento no ha acudido, simplemente es porque capaz no ha sido asma también, y ha pensado que ha sido. Entonces, hay que primero determinar si tiene el diagnóstico como tal de asma con la espirometría, y si es que no, posiblemente es porque está controlada y no tiene ahorita ningún síntoma. Ok, muchísimas gracias por la aclaración. Ahora, doctora, usted nos comentaba acerca de la medicación, ¿no?, que se requiere en algunas crisis asmáticas, bueno, en las crisis asmáticas. Dentro de ellas también tenemos el uso de la aerocámara, que es justamente lo que nos ha traído el día de hoy, sí, y el inhalador. Y a su vez también nos comentaba de que hay algunas personas que lo utilizan de una manera incorrecta. Cierto. Entonces, nos quería, por favor, que nos muestre cuáles son esos casos comunes, ¿no?, de las que usted ha podido observar, en las que se utiliza de manera incorrecta, y cómo es que se debe usar. Justamente hace poco que pasaba visita, le preguntaba a un señor, ¿no? Señor, ahora va a continuar con el tratamiento vía inhalatoria en casa porque todavía le falta un poquito de este medicamento, ¿no?, que en este caso era el salbutamol. Y le explicaba, ¿no? Señor, usted sabe utilizar la aerocámara y el inhalador, y a pesar de que el paciente ya ha tenido varias hospitalizaciones previas, no lo ha hecho adecuadamente, porque yo siempre les pregunto, a ver, usted hágalo para ver si es que lo está haciendo correctamente o no. Y sí, había una deficiente manera de cómo realizar adecuadamente las inhalaciones. Es por eso que normalmente al alta nosotros siempre le explicamos y les repreguntamos, ¿no? Señora, a ver, ¿cómo usted lo haría en casa?
cómo es lo que va a hacer. Según la indicación que le estamos dando, usted cómo va a indicar las inhalaciones. Fuera de cámara me decía que es en realidad tener en cuenta ciertos detalles. Sí, no es tan complicado. No es tan complicado, pero tampoco es tan fácil de utilizar. Pero para eso estamos, ¿no? Para explicarles. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a tener que colocar, ¿no? En este caso, vamos a colocarle la mascarilla, que esta es la parte en la cual va a ver, ¿no? La parte que vamos a sellar, ¿no? Con la cara del pacientito. En este caso, este cachito es para la nariz y esta parte para la boca, ¿no? Entonces, esto vamos a acoplarlo a este nivel. Primero vamos a armar nuestra aerocámara, porque viene desarmada, ¿no? Entonces, es algo que ellos pueden hacer en casa, ¿cierto? Claro, porque cuando ya se van de alta no quiere decir que ya se curaron del asma. Va a tener que continuar con sus inhalaciones al menos por una semana hasta que el paciente ya esté mucho mejor, ¿no? Entonces se les explica, ¿no? Señora, usted va a utilizar esta aerocámara en casa. Esta es una aerocámara que lo que va a ayudar es a que trate de la máxima cantidad del medicamento llegar a la parte de los pulmones, ¿no? Este es el inhalador, que en este caso es el salbutamol, que es un broncodilatador. Sí, mostremos a la cámara, doctora, para que se pueda visualizar bien. Entonces, este es el broncodilatador, que en este caso es el salbutamol. Vamos a ponerlo verticalmente y vamos a hacer 5 hacia abajo. Y luego lo vamos a colocar, ¿no? Una vez que ya está colocado, esta partecita va a ir así, en la parte de la aerocámara, ¿no? Vamos a acoplarlo. Y tengamos que tener en cuenta que esta parte que está hacia arriba tiene que estar al mismo nivel de lo que va a ser la nariz, ¿no? Del paciente. Entonces lo acoplamos, el inhalador a la aerocámara, y luego la aerocámara tenemos que acoplarla a la parte de la carita del paciente. Esta parte va a ser para la nariz y esta para la boca. Y hay que tratar de sellar lo más que se pueda para evitar que se escape por los lados el medicamento. Entonces, una vez que ya nosotros hemos tenido todas estas indicaciones a la mano, vamos a tratar de colocar esto a la parte así, la parte sellada. Procurando que no haya ninguna abertura, digamos, ¿no? Esta es la parte de la nariz y esta es la parte de la boca. Y le comentamos, ¿no? Entonces, según la indicación, digamos, por ejemplo, que son 4 puffs cada 2 horas, ¿no? Entonces, señora, usted va a mandar el primer disparo y usted va a contar hasta 20. El puff es el disparo, ¿cierto? El puff es el disparo. Entonces, usted va a contar hasta 20. ¿Para qué? Para que el pequeño tenga la oportunidad de respirar lo más que puede el medicamento en esos 20 segundos que ella va a contar. Entonces, manda el disparo, como pueden observar, sale el medicamento directo a la parte de la boca y de la nariz del paciente. El paciente va a empezar la mamá va a empezar a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta 20, y el paciente en ese lapso de tiempo tiene que respirar lo más que puede. Entonces, una vez que ya terminó hasta el 20, la madre retira la aerocámara de la cara del pequeño y lo deja respirar aire ambiente, que es el de ahora, aire ambiente 1 minuto. Ese es el primer puff o primer disparo que estamos entregando, pero la indicación decía 4 puff. Así es. Entonces, una vez que ya pasó el minuto, otra vez colocamos, otra vez sellamos y otra vez enviamos el disparo. Y otra vez contamos hasta 20. Ese sería el segundo disparo. Contamos hasta 20, el paciente vuelve a respirar lo más que pueda el medicamento y otra vez retiramos. Y un minuto nuevamente para que respire aire ambiente. Y luego la tercera y la cuarta, ¿no? Una vez que ya terminó el cuarto disparo y ya terminó todo el ciclo, en este caso de 4, después de 2 horas tiene que volver a hacer la indicación que se le está dejando. ¿En qué casos el paciente recibe este tipo de medicación? Cuando estamos en un episodio agudo de asma, vamos a utilizar lo que es el broncodilatador. Lo podemos asociar a un corticoide bioral, como puede ser la prednisona, dependiendo si son pequeñitos, es con jarabito, que va a depender de todo, va a depender de peso. En los pacientes pediátricos todo es por kilo de peso. Y si son más grandecitos, puede ser una tabletita de prednisona, ¿no? También dependiendo del peso. Entonces, eso inicialmente.
Justamente nosotros en consultorio externo, cuando tenemos pacientitos que llegan ya, que tienen larga data de diagnóstico ya de asma, lo que hacemos nosotros es un plan de tratamiento. Quiere decir que, digamos, ¿no? Que el familiar determina que estamos frente a una crisis asmática moderada y ya nosotros le indicamos a la señora, si usted encuentra estos síntomas, ya puede iniciar usted una terapia de rescate, que es lo que nosotros llamamos. Puede iniciar usted una terapia de rescate, ya le puede ir dando el corticoide vía oral, pero ya usted la está trayendo para la emergencia. Eso quiere decir que va a cortar tiempos. Y obviamente, ¿no? Cuando llega la emergencia nos tiene que comentar, doctora, yo como estaba en consultorio externo, la doctora me indicó que cuando mi paciente esté así, asasa, yo vaya indicándole la terapia de rescate con el PUF del broncodilatador, en este caso el salbutamol, y el corticoide. Yo le he dado esto y he hecho esto. Y ya los doctores de emergencia pueden dar cuenta de que el paciente ya no llega tan mal. Entonces, eso es empoderar también a los pacientes a que puedan, primero, que puedan observar mejor los signos de alarma, se den cuenta que cuando ya están frente a una asma moderada, ¿no? Y ya ellos mismos poder iniciar el tratamiento en casa y ya traerlos, obviamente, rápidamente para acá, para la emergencia, ¿no? Es decir, en una crisis moderada es utilizar esto, pero a su vez también es acudir a emergencia. Obvio, de todas maneras, inclusive en una crisis leve, también, igualito. Se le explica cuántos PAS debería hacer, se le da el tratamiento y ya tiene que estar, en los tres casos, tanto leve, moderado, severa, ya tiene que estar viniendo para la emergencia. No puede esperar mucho. Doctora, tenemos una consulta respecto al uso del inhalador. Dice Alejandro Martínez, si uso el inhalador sin tener asma, ¿me hace daño? De todas maneras, el hecho de que uno utilice un medicamento cuando no lo requiere va a producir daño. El salbutamol tiene efectos secundarios, no solamente como todo medicamento, ¿no? Todo medicamento tiene efectos secundarios, dentro de los cuales vamos a tener temblor, palpitación, taquicardia, es decir, que el corazón empieza a latir más rápido de lo normal, dolores de cabeza, calambres. Entonces, cuando el paciente no requiere el salbutamol, no tiene por qué iniciársele Por eso que también se les explica a las mamás, ¿no? Por ejemplo, a veces, y me pasa muy seguido, doctora, mi paciente tiene el diagnóstico de asma, ha estado tosiendo bastante persistentemente y por eso yo ya le inicié las inhalaciones, pero de verdad requería, por ejemplo, ¿no? Por eso lo traigo, doctora, para que usted lo pueda evaluar. Entonces lo evaluamos, en ese momento determinamos que no está silbando, que no está con ningún tipo de dificultad para respirar, que no está respirando rápido, que no hay sensación de ahogo, que no hay dolor opresivo a nivel de pecho. Entonces no estamos frente a una crisis asmática, pero la mamá ya le inició la inhalación. Entonces hay que tener bastante cuidado, o sea, hay que estar bastante seguros de que estamos frente a una crisis asmática para no dar un tratamiento el cual no requiere. Y respecto, doctora, también a este tema, usted me comentaba que en algunos casos se le indica, ¿no?, de que el paciente, por ejemplo, debe recibir este medicamento cada 2 horas. Y eso incluye en las noches, en la madrugada, cuando de repente pues está uno descansando, ¿no? Pero a veces pasa que de repente, bueno, los papás dicen, bueno, no pasa nada, en la noche no, ya en la mañana lo regularizo. ¿Está bien eso? No. ¿Qué consecuencias puede traer? Justamente el hecho de que nosotros demos un alta no es solamente que el paciente sature bien, que el paciente no tenga dificultad respiratoria, que el paciente no tenga ningún signo de alarma, sino que también es importante que haya una adecuada colocación del tratamiento, o sea, que se sigan las indicaciones que estamos prescribiendo. En este caso, si nosotros estamos prescribiendo que el paciente tiene que continuar con las inhalaciones cada 2 horas, es porque tiene que ser de esa manera. Porque de lo contrario, el paciente se va a complicar y el paciente va a volver, inclusive va a volver peor.
¿Por qué? Porque no se le está dando adecuadamente la dosificación que requiere. Entonces es bastante importante y por eso se le dice a la mamá, señora, ¿usted cree que pueda lograr hacer las inhalaciones cada 2 horas? Porque de lo contrario, mejor que se quede con nosotros, porque acá obviamente vamos a asegurar el tratamiento. Las licenciadas están ahí para que puedan asegurar el tratamiento de todas maneras, ¿no? Porque si no recibe el tratamiento, ese paciente se va a complicar y cuando vuelva va a venir con una crisis asmática severa. Entonces es importante de que nos diga de que sí lo va a hacer, porque si no, va a volver peor. ¿Qué tan complejo, qué tanto se podría complicar esto, por ejemplo, ¿no? O sea, hablemos de una crisis inicial, ¿no? Mediana y una severa. ¿Qué tanto? ¿Realmente es muy grave esto? Claro. El paciente puede fallecer. Hemos tenido bastantes pacientes en los cuales han llegado con una crisis asmática severa y de frente entran a shock trauma y tenemos que intubarlos. ¿Por qué? Porque el paciente ya está agotado, ya no puede más. Entonces vamos a tener que ingresarlo a algún tipo de otro dispositivo, ¿no? En donde le pueda ofrecer el oxígeno, ¿no? Ya no una cánula, ya no una máscara de reservorio, sino ya va a requerir una cánula de alto flujo o quizás una ventilación mecánica, que una máquina va a respirar por él, ¿no? Entonces, sí es bastante grave que no se le traiga en su momento al paciente cuando recién es una crisis asmática leve, porque si esto progresa a una crisis asmática severa, es poco lo que podamos ayudar al paciente y más es enfrentarlo a situaciones bastante graves, ¿no? Como entrar a una unidad de cuidados intensivos. Así es. Tenemos también otra consulta, doctora, de Lixi Kim. Dice, ¿hay alguna diferencia entre la aerocámara que nos dan con el aerochamber? Normalmente los neumólogos pediatras y bueno, a los que tienen la posibilidad de comprar la aerochamber, es una de las aerocámaras, en realidad una de las mejores aerocámaras en el mercado, ¿no? Es una aerocámara también. Es una aerocámara, pero es otro tipo de aerocámara. Pero ahorita lo que estamos observando es la parte de lo que ofrece el MINSA, ¿no? Y como le comento, ¿no? Existen múltiples en el mercado, una de ellas es el aerochamber, que obviamente tiene otro tipo de dispositivos en los cuales va a haber una mejoría sustancial, ¿no? En cuanto a los pacientes que utilizan esta, pero no está al alcance de todos, ¿no? Entonces, en este momento estamos utilizando más que todo lo que tenemos en el hospital, ¿no? Muy bien. Doctora, también tenemos de pronto algunos mitos en torno al asma, ¿no? Algunos mitos y realidades, ya usted nos va a comentar sobre ello. Por ejemplo, acerca del uso de hierbas medicinales para mejorar la respiración, ¿no? Y esto sucede de repente cuando estamos resfriados, cuando estamos con la tos, es como el tratamiento casero. Sí, he escuchado de múltiples veces en los cuales las abuelitas normalmente nos dicen, ¿no? Hay que tratar de darte un tipo de preparado con ajo, cebolla, kion. Entonces, se ha visto que a veces puede ser contraproducente, como que a veces también puede aceptarlo tranquilamente el adolescente, ¿no? Porque en un pequeñito darle este tipo de hierbas o de verduras, puede ser también unos pueden tomarlo bien, como que también otros pueden tomarlo mal, ¿no? Pero depende de cada organismo y de todas maneras no podemos tratar de poner en riesgo que el paciente no lo tome adecuadamente. Posiblemente en algunos momentos sí le ha ido bien a las abuelitas en hacer eso, pero no necesariamente quiere decir que esté bien hacer eso. Entonces, de todas maneras, tiene que tener una evaluación por un médico, ¿no? Ya sea en el primer nivel de atención o en un hospital, y determinar si requiere o no otro tipo de medicación, ¿no? Como en este caso son el broncodilatador para la etapa aguda o algún tipo de corticoide, ¿no? Además. Okay. En todo caso, se diría que de pronto no hay un estudio científico, ¿no? Sobre no hay nada, el uso de hierbas medicinales justamente para este tema del asma. Okay. Muy bien, ahora, el otro también que se comenta, ¿no? ¿El asma solo afecta a los niños pequeños
o también se puede presentar en adultos mayores. Ya, en realidad eso es falso. Ya que el asma puede afectar a cualquier tipo de persona, ya sea adolescente, adulto, inclusive adulto mayor. Basta que esté expuesto a algún tipo de alergeno y tenga un alto riesgo de presentar asma y se active. Muy bien. Y otro también que de pronto es una duda bastante común, ¿no? Sabemos que existen, uno es el tema respiratorio que tiene de por sí, ¿no? Ahora, ¿un niño puede realizar ejercicios normalmente aún teniendo asma? Claro, en este caso es importante que el paciente se encuentre controlado, es decir, asista a sus controles periódicamente, utilice su medicación con prontitud frente a algún tipo de broncoespasmo que presente, pero él puede realizar su vida normal, siempre y cuando esté controlado. Pero si el paciente está en una crisis asmática, no es recomendable que continúe con el ejercicio, ¿no? Por eso se les recomienda, ¿no? Al alta, si el paciente está hospitalizado con una crisis asmática moderada, el paciente en los próximos 7 días al menos no debería hacer ningún tipo de ejercicio físico, ¿no? Mientras pasa el cuadro. Pero si el paciente tiene un asma, sí, diagnosticado, pero está controlado, es decir, no tiene síntomas como dificultad para respirar, tos exigente, dolor de pecho, la mayor parte del día o la mayor parte de varios días a la semana, o no presenta ningún tipo de síntoma durante las noches, o no es que utilice a cada rato el salbutamol, o no sé, otro tipo de sintomatología, entonces sí lo puede hacer. No hay ningún problema en que realice su actividad física, pero tiene que estar controlado. Perfecto, doctora. Tenemos también otra pregunta. Dice, ¿es bueno hacer una autonebulización? Autonebulización, ok. En cuanto a lo que es la nebulización, existen algunos nebulizadores que pueden acceder las familias y pueden tener su nebulizador en casa, por esa parte sí. Pero el problema va a ser en que uno tiene una dosificación, es decir, cuando nosotros utilizamos una nebulización, lo que vamos a hacer es una homogenización en cuanto a lo que es el líquido y un gas. En este caso, el líquido tiene que ser el cloruro de sodio, el 0.9%, el que todos conocemos, y las gotitas de salbutamol, que eso depende del peso del paciente, depende de una dosificación de este broncodilatador. Y eso asociado al oxígeno va a producirse una mezcla que lo que nosotros vemos cuando nos nebulizamos es como un vaporcito blanco, ¿no? Entonces, el hecho de que, la pregunta, ¿no?, que nos están comentando de que uno mismo se haga la autonebulización, hay que cogerlo con pinzas porque, como le digo, uno tiene que ver la dosificación que requiere el paciente en cuanto a lo que es el salbutamol y además tiene que tener el oxígeno, ¿no?, para poder hacer la nebulización. Entonces, como que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Muy bien, bueno, a tener en cuenta en todo caso esta recomendación, ¿no? Muy bien, y tenemos ahora también de pronto otro mito del que se habla, ¿no? ¿El asma se puede curar completamente utilizando estos medicamentos? Aunque bueno, ya nos había comentado brevemente que el asma no tiene cura. Falso, el asma no tiene cura, es una enfermedad crónica, tal así como la presión o como la diabetes, no tiene cura y no hay ningún medicamento actualmente demostrado que cure el asma. Pero sí se puede controlar. Pero sí se puede controlar. Okay. Tenemos otra pregunta de Brigitte Valderrama. Dice, ¿cómo puedo diferenciar si es solo un resfriado o un inicio de crisis de asma? Justamente lo que les comentaba, ¿no? Me preguntan bastante cómo yo puedo diferenciar entre una gripe, un resfrío común, una bronquitis y una crisis asmática. En una crisis asmática vamos a tener que es un episodio agudo o subagudo de dificultad respiratoria progresiva, ¿no? Este paciente va a presentar silbidos a nivel de pecho, normalmente al exhalar vamos a ver que el paciente se va a quejar de dolor tipo opresivo a nivel del pecho, vamos a ver que existe también un tipo de aumento en la musculatura accesoria, es decir, vamos a observar cómo los músculos a nivel del cuello, a nivel del tórax y a nivel del abdomen están tratando de ayudar a que pueda ingresar lo más que se puede el aire, entonces vamos a ver que va a haber un incremento de esta musculatura, vamos
vamos a observar que el paciente va a tener bastante esfuerzo para respirar. Y el paciente ya, bueno, cuando ya está mucho peor, vamos a ver que hay un tipo azulado, los labios están azules o morados, hay habla entrecortada. Eso en cuanto a lo que es asma. Pero en cuanto a lo que es una gripe o una bronquitis, vamos a observar que van a existir otro tipo de síntomas como la fiebre, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, el dolor, un malestar general, no quiere comer. Entonces, como que nos está yendo hacia otras cosas, ¿no? Entonces, ya se inclina un poco más hacia una gripe, hacia una bronquitis, respecto a que si estamos frente a un asma, como ya comenté los signos y síntomas. Muy bien. Tenemos también otra consulta de Flavia Gaviria. Dice, ¿a qué edad se puede diagnosticar el asma en un niño? Ya. Lo más importante aquí es que el paciente pueda seguir instrucciones. En este caso, como lo comenté antes, la espirometría es el método por el cual nosotros vamos a observar la función pulmonar. En este caso, el paciente tiene que hacer lo más que pueda inhalar y lo más que puede exhalar y determinar la velocidad con que lo puede hacer. Entonces, para que él pueda hacer y seguir estos tipos de instrucciones, no le vamos a pedir a un niño de 3 años que tome aire lo más que pueda y luego bote lo más que pueda. Entonces, como no nos va a seguir estas instrucciones, es bastante difícil pedirle esto a estos más pequeñitos, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos con un paciente de 5 o 6 años ya que nos puede seguir estas instrucciones, vamos a poder hacer una adecuada espirometría y determinar de verdad si el paciente tiene un diagnóstico de asma o no. Entonces, más que todo es por eso. 5 y 6 años el diagnóstico. Eso, es más que todo porque ahí sí siguen instrucciones que los más pequeñitos no pudieran hacer, ¿no? Muy bien. Muy bien, doctora. También tenemos otro comentario. Bueno, otra pregunta con Norma Ortega. Dice, ¿cómo se puede evitar a llegar a tener un asma? ¿Cómo? ¿Cómo se puede prevenir el asma? La prevención. Sí. Ya. Primero nosotros tenemos que tratar de evitar lo más que podamos los factores como los alergenos, ¿no? Estar en contacto con factores ambientales como los alergenos en cuanto a lo que es el polvo, tratar de tener ventilada la casa, evitar que haya polvo, evitar fragancias como por ejemplo los ambientadores o que haya estado expuesto a lejía, ¿no? Olores muy fuertes pueden provocar que se desencadene una crisis asmática. Entonces hay que tratar de, si en casa hay que tratar de cambiar las almohadas por fundas antiácaros. Si es que estamos... ¿Cambiarlas seguidos o...? En realidad se debe cambiar cada 6 meses, ¿no? Pero también existen estas fundas que son antialergénicas. Entonces, eso también ayudaría. Y otra cosa es tratar de estar vacunados. Es importante que los pacientes... No es que sea una vacuna contra el asma, sino contra las infecciones respiratorias que también son desencadenantes de asma. Entonces, si nosotros estamos vacunados contra nuestra influenza, contra nuestra neumococo, entonces vamos a tener menos estas infecciones respiratorias y obviamente vamos a desencadenar menos en las crisis asmáticas, ¿no? Más que todo va por eso, no es que haya una vacuna contra el asma. Y también el pelo de los animalitos, entonces hay que tener en cuenta también que podrían desencadenar las crisis asmáticas. Uy, pero todos amamos a los gatos y a los perros. Sí, pero hay que tener cuidado con el pelito de estos animalitos. Muy bien. También tenemos otra consulta de Flavia Gaviria. Dice, ¿hay diferencia entre el asma en adulto y el asma en niños? Bueno, en cuanto a lo que es el asma en adultos y niños, más que todo va en cuanto a la dosificación. Es decir, nosotros utilizamos ciertos medicamentos, pero todo es como les comenté antes, ¿no? En pediatría todo es por kilo de peso. Entonces, no necesariamente va a ir bien en cuanto a nosotros utilizar uno u otro medicamento, ¿no? Porque todo es por kilo de peso. En los adultos, por ejemplo, en los adolescentes, ya que están con 16, 17 años, podríamos utilizar inclusive la dosis de adulto, ¿no? Pero en los más pequeñitos hay que tener bastante cuidado con la dosificación, ¿no? Más que todo va por ese tema, pero otra cosa no. Ahora, la parte de la sintomatología en la cual los pequeñitos tienen más respuesta, es decir,
como hay un estrechamiento, hay una inflamación de la mucosa y de por sí los más pequeñitos tienen la vía aérea más pequeña, no vamos a comparar una vía aérea de un niño con la de un adulto. En un adulto ellos pueden tratar de compensar mucho mejor la dificultad respiratoria, pero en el pequeñito no, debido a que la vía aérea de ellos es mucho más estrecha, más pequeñita, y es por eso que se complican más rápido, ¿no? Ok, entiendo. Muy bien, doctora. También seguimos con las preguntas de nuestros usuarios. Dice, buenas tardes. ¿La tos fuerte en niños puede causar vómitos? Sí, justamente cuando nos llegan a la emergencia y dicen, ¿no? Ingresa en triaje, a veces nos dicen, ingresa por vómitos. Nosotros tenemos que preguntar si es que ha sido precedido de tos o no. Es decir, una cosa es que el paciente venga con vómitos y diarrea, pues estoy sospechando de otros diagnósticos, ¿no? Una intoxicación alimentaria, una infección intestinal, pero si el paciente tiene tos precedido a, entonces quiere decir que esta tos es tan exigente que está provocando vomitar al paciente. ¿Qué está asociado al asma esto o es muy aparte? No necesariamente está asociado al asma, pero sí se habla de que es una dificultad respiratoria progresiva que puede ir con tos seca o tos con flema y que puede ser emetizante, ¿no? Que produce vómitos. Claro. Pero no necesariamente tiene que ver con asma. Muy bien, doctora. Doctora, y otra de las cosas, por ejemplo, que se dicen que es un tema para mejorar de pronto la respiración, es de pronto que el niño, ¿no? O el paciente vaya a la sierra. Sí, justamente tuve un paciente de que me comentaba, doctora, no, ahora como yo veo que la humedad desencadena todo lo que es la crisis asmática en mi pequeño, yo me lo voy a llevar por invierno solamente a la sierra, porque como allá el clima es más seco, les ayuda a estos pacientes, sí. En realidad el clima seco les ayuda bastante a los pacientes con asma, ¿no? Pero quizás eso se puede hacer cuando son más pequeñitos, pero cuando ya están en el colegio es más difícil llevarlos por este periodo de invierno, llevarlos a la sierra, ¿no? Porque van a perder clases y todo eso, ¿no? Pero en realidad sí se recomienda de que el paciente, si puede ir a un clima donde es más seco, está recomendado. Perfecto. También tenemos otra consulta de Lixi Kim. Dice, mi niña, su diagnóstico es asma, no especificada. Está con tratamiento de Seretide, de tratamiento de Seretide. ¿Puede vacunarse contra la influenza? Ella tiene 5 años. Ya. El Seretide es un corticoide inhalado, ¿no? En este caso, ella lo está utilizando para evitar que este paciente más adelante pueda requerir una hospitalización. Ahora, espero que esté controlada. Si el paciente está controlado y al momento no tiene ningún síntoma como de fiebre, dificultad para respirar, está sanita, ¿no? Puede vacunarse, no hay ningún problema en la vacunación. En realidad, para que no se pueda vacunar es que tenga algún tipo de infección respiratoria, ¿no? Si es que el paciente tiene algún tipo de infección respiratoria, un resfrío, una faringitis aguda, obviamente no se va a vacunar, pero si el paciente se encuentra sano y está con su inhalador, su corticoide inhalado de manera de mantenimiento preventivo, no hay ningún problema en que se pueda vacunar. Ok, perfecto. Entonces, en ese sentido, sí puede vacunarse contra la influenza. Bien, llegamos ya a la parte final de este programa. Agradecemos a todos por sus consultas y recuerden que cada semana se emitirá este programa, ¿no? Donde tendremos pues invitados a cada uno de nuestros especialistas que tenemos acá en la institución. Doctora, de pronto, ¿alguna recomendación final que le pueda brindar a nuestros seguidores, a nuestros pacientes que nos están viendo?
Bueno, recomendarles de que si ya tienen el diagnóstico de asma, tienen que acudir a sus controles con el pediatra o con el neumólogo pediatra, tratar de, si ellos se encuentran frente a algún signo de alarma, acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. Dentro de los signos de alarma, como ya les comenté, si es que presenta una dificultad respiratoria, en donde ven que la respiración tiene mucho esfuerzo respiratorio el paciente, o presenta dolor tipo opresivo a nivel del pecho, o ya estamos un poquito más adelantados y ya tiene una coloración azulada a nivel de los labios o morada a nivel de las uñas, o si el paciente está con una habla entrecortada, acudir lo más antes posible para poder recibir el tratamiento oportuno. Como les comenté antes, tratar de evitar los desencadenantes del asma, evitar los alergenos que puedan producir o desencadenar una crisis asmática, y tratar de realizar con normalidad, si es que el paciente está controlado, puede realizar con normalidad su vida, ¿no? Hacer actividad física, jugar, ¿no? Y tratar de evitar, como lo comenté, ¿no? los desencadenantes. Es bastante difícil, se entiende, por la humedad que estamos presentando ahorita en el invierno. Vamos a contar con varios pacientes que se van a complicar, pero está en cada uno de nosotros como padres tratar de identificar estos signos de alarma y poder acudir lo más tempranamente posible y evitar que nuestros pequeños se compliquen, ¿no? Okay. Muchísimas gracias, doctora Karen, por acompañarnos el día de hoy. Bien, nos despedimos, pero no sin antes recordarles que se unan a nuestro canal de WhatsApp. Nos pueden encontrar como Hospital Villa El Salvador. Ya saben, nos buscan y ahí podrán informarse sobre temas de salud, sobre temas de entrevistas, en fin, diversas novedades. Bueno, con nosotros hasta una próxima. Gracias, nos vemos. Gracias.